Mirando el conjunto de lo que hemos expuesto, queda una cosa clara, y es que para nosotros los problemas existen y adquieren fuerza dentro de nosotros justo en la misma medida en que nosotros estamos viviendo en la mera superficie de nuestro ser, de nuestra personalidad. En la medida que yo estoy viviendo la situación exterior como única realidad mía y del exterior, esa situación exterior adquiere para mí un carácter radical, fundamental, que lo mismo puede ser en un momento muy propicio que en otro momento muy desagradable y alarmante. En la medida en que yo sea capaz de descubrir que yo no soy solo esas reacciones, esa periferia que toca con el mundo, sino que yo dentro de mí soy alguien, que yo dentro de mí soy un principio de conciencia, de voluntad, de energía, de inteligencia, de amor, que no depende en sí de las cosas, sino que es un principio subsistente. En la medida que yo vaya ahondando, penetrando, manteniéndome en esta zona más central de mí mismo, entonces descubriré que el mundo exterior no afecta para nada a mi consistencia central, no afecta para nada a lo que es mi propia realidad. En cuanto yo me distraigo, en cuanto yo me alejo de esa identidad mía profunda y estoy viviendo solamente lo externo de mí, entonces estoy a merced de la circunstancia. Entonces lo exterior puede abrumarme. Puedo ver que la vida se me convierte en una serie de conflictos, de tensiones, de dificultades que van ahogándome. Vemos pues que no es que las cosas sean distintas, porque muchas veces no podemos alterar el curso de las cosas, pero curiosamente las cosas las vemos totalmente distintas y dejan de ser un conflicto profundo interno en la medida en que yo puedo vivir esas mismas cosas desde lo que es más mi propia identidad, mi propia voluntad interior, mi propia inteligencia y mi propia capacidad de amar. No es que yo en mi interior tenga un refugio donde esconderme o donde alejarme de lo exterior. Es que mi interior es mi sede real, es mi naturaleza real. No he de recurrir al interior cuando las cosas exteriores van mal, sino que he de tomar conciencia de este interior en todo momento. Y entonces este interior se convierte en un medio de acción, no solo en un medio de protección, de huida, de refugio, sino en un medio de acción enteramente distinto. Si una persona tiene, supongamos, un capital único de 10.000 pesetas, y este capital único lo arriesga en un negocio, en una aventura comercial, si eso es lo único que aquella persona tiene, vivirá todas las incidencias de aquella aventura con una gran zozobra. Las vivirá con una gran ansiedad porque se está jugando en el orden material todo su haber. Por lo tanto, el fracaso de aquella aventura puede representarle su anulación como persona económica en aquel momento. Pero en cambio, si una persona tiene 10 millones de pesetas y utiliza 10.000 pesetas para hacer una aventura comercial, esa aventura comercial dejará de tener ese carácter solemne, acuciante, trágico. Será para él más bien como un juego, como una diversión, porque
pase lo que pase con esas 10.000 pesetas, sabe que no le afecta a su estabilidad interior económica. Exactamente igual ocurre cuando nosotros vivimos identificados con la situación exterior, en el que yo creo que yo soy y valgo en la medida que las cosas, personas y situaciones van a mi favor, o cuando yo estoy viviéndome en virtud de mi fuerza interior, de mi ser, de mi alma, de mi identidad, de un modo real. Cuando yo, a través de este trabajo de descubrimiento, de recogimiento, de apertura, de silencio, de sintonía con Dios y conmigo mismo, voy descubriendo lo que realmente soy. Entonces, lo que yo estoy utilizando en mi acción diaria es una minúscula partícula de un capital fabuloso, inagotable. Sé que nada que le pueda ocurrir a mi modo de hacer, de pensar, de actuar en un momento dado, afecta sustancialmente a mi realidad, a mi riqueza, a mi fortaleza interior. Por esto, el trabajo de descubrimiento de uno mismo no es un lujo, no es algo que se pueda dejar para cuando uno tenga tiempo, cuando tenga solucionados los problemas importantes, sino que este es el problema más importante de todos. Nuestra vida puede convertirse en una aventura excitante, extraordinariamente interesante y jubilosa, o puede convertirse en un drama, según que nosotros estemos creyendo que somos eso que estamos poniendo en juego, o que estemos jugando, manteniendo nuestra identidad profunda, nuestra unión con Dios. Todo esto que decimos con palabras, todo esto es algo que uno ha de convertir, si trabaja, en experiencia. Y descubrirá, si trabaja según lo que hemos ido sugiriendo día tras día, que todo esto que estoy diciendo es muy pobre en relación con lo que realmente la persona vive. Y yo personalmente puedo atestiguar que ante dificultades, por fuertes que parezcan, por insoportables que parezcan y por prolongadas que sean, cuando la persona aprende a vivir desde su propio ser, desde su propia realidad, abierto a Dios, que no hay absolutamente nada que pueda ni anular ni siquiera disminuir ese gozo exaltante, esta paz profunda, esta seguridad inamovible que viene de dar expresión continuada a la fuerza que nos está viniendo del absoluto. Los hechos son las mejores pruebas de las teorías. Para cada persona esto solamente tendrá fuerza en la medida que lo convierta en su propia experiencia. Pero no olvidemos nunca que cuando nos encontramos ante dificultades, cuando estamos trastornados por fracasos o por desengaños, no olvidemos nunca que esto es fuerte en la medida que yo le doy fuerza. Y que en cambio eso deja de ser fuerte en la medida que yo esté realmente abierto a la fuerza absoluta que es Dios. En la medida que yo esté viviéndome a mí mismo como expresión de Dios experimentalmente, que yo esté en sintonía con esta fuente inagotable de energía, de inteligencia y de felicidad, entonces los problemas exteriores, por fuertes que puedan parecer, dejan de tener toda fuerza. Nos damos cuenta que todos los problemas son apenas unas burbujas
que alteran la superficie, pero que no alteran para nada toda la masa inmensa del océano. Siempre que nosotros estemos sufriendo por un problema, no demos la culpa a la situación, no demos la culpa a las personas, no demos la culpa a nadie. Hemos de descubrir que sufrimos porque no estamos viviendo la verdadera realidad, ni de la situación, ni de nosotros mismos, ni de Dios. En cuanto yo ahonde más en la conciencia que tengo de mí mismo, de ser, en la conciencia de realidad superior que está detrás de todas las cosas, aquello que parecía un problema que no admitía ninguna consolación, ninguna solución, simplemente desaparece. Mientras yo esté esperando de las situaciones mi satisfacción, las situaciones me darán a cambio de una satisfacción 10 insatisfacciones. Mientras yo esté esperando de las personas su apoyo para sentirme yo feliz, su afecto, su consuelo, su reconocimiento, yo por cada vez que reciba esto seguramente recibiré 10 veces lo contrario. Y no es porque las demás personas sean malas ni muchísimo menos, es porque cada persona de hecho tiene planteado el mismo problema. No es nunca por razones exteriores que nosotros sufrimos. Nosotros sufrimos, sean cuales sean esas situaciones exteriores, en la medida que estamos alejados de lo que es la verdadera fuente de vida, de inteligencia y de felicidad. Y esto no es, aunque suene un poco a sermón, yo quisiera que la mente estuviera suficientemente iluminada para descubrir que se trata de una ley exacta, de un mecanismo psicológico exacto, que no se trata de palabras moralizantes, que no se trata ni de palabras de consolación o de estímulo, que estoy haciendo un enunciado matemático de una ley precisa. En la medida que nosotros vivamos la realidad de nuestra propia personalidad, de nuestro propio ser, que yo viva directamente esa alma que soy, no que tengo, que en la medida que yo viva eso me libera de la fuerza que antes yo veía en las cosas, de las ilusiones y de las desilusiones, de las esperanzas y de los desengaños. Me emancipa porque sé que todo bien que yo pueda llegar a tener no me ha de venir nunca de nada ni de nadie, sino que ha de ser un resultado que se ha de producir en mí por mi apertura, por mi reconocimiento y aceptación del único bien, del único ser, de la única realidad. Creo que hemos dado a través de este curso sugerencias e instrucciones concretas para que se pueda hacer esta apertura, esta aceptación, esta sintonía. Pero el curso no es nada más que un símbolo, el curso solamente es una señal, un indicativo, pero no es nunca la realidad misma como es natural. Nada puede sustituir este esfuerzo personal, este cambio de actitud por el cual uno se ha de plantear en serio esta investigación de sí mismo, y uno sobre todo ha de plantearse en serio el enfrentamiento directo, incondicional con Dios. Situarse ante la realidad y ante sí mismo con la máxima sinceridad. Y es en la medida que la persona haga este salto, este cambio, este esfuerzo, en la medida que como pueda, aunque sea muy mal al principio, pero que vaya dando continuidad a su intento de ser sincero, de vivir su propia realidad profunda y de buscar la realidad absoluta que es Dios,
que entonces se irá descubriendo más y más el camino, se irá descubriendo más y más eso mismo que busca. Es voluntad de Dios que nosotros vivamos todas nuestras capacidades, que nosotros lleguemos a realizar plenamente el ser que somos en Él. Dios, o el ser superior, llamémosle como queramos, está comunicando sus propias cualidades para que estas cualidades sean reconocidas y expresadas en nosotros y a través de nosotros hacia todos los demás. Esa es la voluntad concreta de Dios. Este es el sentido concreto de la vida, de la existencia de cada uno de nosotros. Quiere decir que Dios está queriendo que cada uno de nosotros vivamos esa plenitud total y definitiva. Este es nuestro verdadero destino. Pero es un destino que solamente puede realizarse cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros nos atrevemos a aceptar el ser realmente felices, el vivir realmente la realidad. Cuando no tenemos miedo de dejar nuestras pequeñas inseguridades, nuestros pequeños miedos, nuestras pequeñas huidas, cuando no tenemos miedo de dejar nuestros miedos para abrirnos a lo único que es real, seguro, eterno. Quiero decir que al hacer esto estamos haciendo algo para lo cual hemos nacido, estamos cumpliendo nuestro verdadero objetivo. Dios nos ha puesto en el mundo para esto, para expresar su propia naturaleza. Y cuanto más nosotros demos paso a esa naturaleza de Dios en nosotros, más estamos cumpliendo su voluntad. No demos nunca la culpa a nada ni a nadie. Hemos de descubrir que todo es solo un proceso de desarrollo y que todo dolor, todo sufrimiento es consecuencia de una limitada visión, de una falta de conocimiento, y que esta falta de conocimiento, al limitar el horizonte, al limitar la valoración, produce una serie de valoraciones erróneas y una serie de reacciones equivocadas. Y es este mundo interior pequeño el que es el autor del sufrimiento, del dolor en todas sus modalidades. En la medida que yo me abra más a mí mismo y a Dios, todo esto se desvanecerá por sí solo. No he de luchar contra el sufrimiento, contra la ignorancia, contra el dolor, contra el mal. He de luchar con toda mi alma a favor del bien, de la verdad, de la realidad, de la alegría, del gozo. Y esto es lo único que eliminará la carencia que existe en nosotros. No pidamos a Dios lo que hemos de hacer nosotros. No pidamos a Dios lo que Dios pide que hagamos nosotros. Porque este esfuerzo para desarrollar la conciencia y la fortaleza y la expresión de lo positivo es lo que nos desarrolla. Es lo que nos capacita para aceptar y para vivir, para admitir en nuestro interior más y más caudal de realidad, de inteligencia y de gozo. Y si yo pido a Dios que me dé, entonces estoy pidiendo a Dios que sustituya este desarrollo, que me dé gratuitamente algo a mi medida actual. Y es solo desarrollándome que yo crezco en mi capacidad, y que esa capacidad de inteligencia, de esfuerzo, de amor,
que desarrollo a través del esfuerzo es el vehículo gracias al cual yo puedo vivir más gozo, más amor, más paz, más comprensión, más presencia activa de Dios, más operación del Dios viviente en mí. Nada puede sustituir el desarrollo. Ahora sí podemos pedir que veamos más claro, que nos ayude en nuestra dedicación, en nuestra buena voluntad, en nuestra entrega, que nos ayude a crecer, no que nos dé las cosas sin crecer. Lo único que en el fondo es correcto que pidamos a Dios es Dios. Lo único que podemos pedir de un modo incondicional es el todo, a Dios mismo, el absoluto, la felicidad definitiva, eterna. Si pedimos cosas más pequeñas, no las tendremos más fácilmente. No es un problema de regateo como en la relación humana, en que es más fácil que yo consiga de una persona 5 que 50. Cuando yo estoy pidiendo a Dios 5, me estoy poniendo a mí mismo un límite. El límite está solo por mi parte, no está nunca por la parte de Dios. Y al poner condiciones de pedir tal cosa y tal otra, soy yo que me estoy delimitando y que estoy diciendo a Dios que no se exprese de otra manera, que no se exprese más, solo de aquella manera, solo a través de aquellas condiciones. Si tenemos esa posibilidad de vivir abiertos al infinito, ¿por qué menospreciarlo? ¿Por qué no echar de una vez para siempre fuera esa mezquindad, esa estrechez mental, esa pequeñez de sentimiento? ¿Por qué no lo echamos todo por la borda y nos embarcamos de lleno en la aventura de buscar a Dios del todo? Que nadie busque solo fórmulas fáciles para quitar los problemas reales. Las fórmulas fáciles sirven para anestesiar los síntomas, pero nunca para eliminar causas. Solo eliminaremos las causas de los problemas cuando vayamos a la causa de la solución. Y la causa de toda solución es el poder creador de Dios aquí y ahora. No nos preocupemos de pensar en solucionar las cosas, en darle vueltas. Miremos los problemas de cara. Vivamos las situaciones de un modo consciente, realista, pero con nuestra mente y nuestro corazón abiertos siempre hacia el fondo y hacia arriba. La verdadera solución de cada problema me vendrá de arriba y me vendrá del fondo, a través de mi mente, a través de mi afectividad, a través de mi acción. Dios se expresa a través de mí. Dios soluciona mi vida a través de mí, no en vez de mí. Es aumentando mi disponibilidad, aumentando más la posibilidad de que Dios me llene más, que solucionaré los problemas. No es pidiendo que Él haga algo en vez de hacerlo yo. No es pidiendo arreglos mágicos, misteriosos. Incluso esta realización de Dios, esa apertura y entrega y unión con Dios, no viene de un modo mágico. Viene como consecuencia de nuestra propia apertura, de nuestra propia entrega, de nuestra propia unión. El trabajo nuestro requiere una decisión
que no quede afectada por los 200 o 500 o 10.000 fracasos que tengamos. Es experiencia común de todos los que estamos embarcados en esta aventura el descubrir que una y otra vez nos olvidamos, descendemos de nivel, somos incapaces en un momento dado de mantener el ritmo, el estado, la actitud que habíamos emprendido, que uno a veces encuentra la cosa imposible, que la encuentra sin sentido, que se olvida simplemente de todo, que se deja absorber por cualquier situación exterior. No importa, hay que volver a empezar con naturalidad, con sencillez, sin resentimiento hacia uno mismo, sin protestas hacia uno mismo. Lo normal en nosotros es que nos equivoquemos, que no sepamos hacer bien las cosas. Eso es lo normal. Y cada vez que yo me enfado conmigo mismo es simplemente porque yo pretendo ser algo que realmente no soy. Lo más importante cuando uno cae no es protestar, sino levantarse, ponerse en camino de nuevo. Dios no se enfada con nosotros aunque nosotros nos despistemos. Esto es una imagen infantil que tenemos dentro. De la misma manera que el sol no se enfada porque nosotros lo miremos con simpatía o antipatía o le volvamos la espalda. El sol, es luz, es calor, es vida y lo es por su propia esencia y no variará su esencia por nada que ocurra debajo de él. Dios aún más es esa esencia de vida, esa esencia de amor, esa esencia de inteligencia y de poder, de amor a todo y a cada cosa en particular. Dios nos está amando totalmente, de tal modo que su amor es lo que hace que yo sea yo. Solamente es un problema de mi reconocimiento. Y cuando yo me olvido de esto, lo único que he de hacer es volver a sintonizar. No perder tiempo en lamentaciones ni en recriminaciones. Volver a sintonizar. Y procurar que esta sintonización sea más continua y más profunda, más del todo. Hemos de vivir esa presencia de Dios con suma sencillez, con suma naturalidad. Los que nos conocen, los que nos rodean, no han de notar nada. No se trata de andar con una solemnidad y con un aspecto especial. La presencia de Dios no necesita ningún aspecto especial. La presencia de Dios ha de vivirse en una actitud sencilla, natural, de manera que no despierte para nada la atención de nadie. La presencia de Dios no nos alejará nunca de lo que son nuestras obligaciones. La presencia de Dios la hemos de vivir, como ya he explicado, tanto en la fase de silencio y recogimiento interior como en la fase de expresión activa a través de mi personalidad. Tanto he de vivir la presencia de Dios cuando estoy en oración, en meditación o en silencio, como cuando estoy corriendo por la calle porque se me hace tarde, como cuando estoy conduciendo el coche como puedo, como cuando estoy trabajando o hablando con la gente para conseguir un pedido o para hacer el trabajo que tengo encomendado. Todos son formas, todo es Dios que se está expresando. Y yo puedo y debo aprender a hacer las cosas en esta conciencia lúcida de Dios presente y actuante en mí. Digo esto para evitar la idea de algunas personas de que la presencia de Dios exija un aislamiento de la vida o un aislamiento de las personas o de las situaciones. No sé qué más decir. Estoy tratando de hacer una recapitulación rápida de las cosas que se me puedan haber olvidado que sean importantes.
yo creo que si se repasa lo que se ha dicho un día y otro día, me parece que se encontrará todo lo esencial. No sé, quizá hay alguna pregunta que alguien quiera hacer de algo que yo me olvide. ¿Sí? Concretamente, si la vida nos está creando, si nuestra acción diaria está siempre de Dios, ¿cómo la podemos tratar? Tu pregunta es si realmente nuestra vida diaria y nuestra situación diaria está hecha por Dios, ¿cómo la podemos captar? Para no ir en contra de ella. Diríamos, la voluntad de Dios es todo lo que existe. Por lo tanto, podemos ver que la voluntad de Dios se manifiesta de dos maneras. Se manifiesta a través de las situaciones externas, el contexto, el conjunto de circunstancias en el que yo me encuentro en cada momento y que ejercen una presión sobre mí, exigen un modo de respuesta, una actuación determinada, y luego esa voluntad de Dios se expresa a través de mi interior. Diríamos, es la vía objetiva y la vía subjetiva, la vía externa y la vía interna. De hecho, nuestra vida es ese diálogo de la voluntad de Dios a través de lo exterior y a través de lo interior. Y así se va entretejiendo nuestra vida y así se va produciendo nuestro desarrollo. Y lo mismo que ocurre en el individuo ocurre con todos los demás individuos y con todas las cosas que existen. Son interrelaciones. Para poder vivir la voluntad de Dios como procedente de la voluntad de Dios consiste en que yo viva esa situación exterior y esa situación interior, por un lado muy despierto a mí mismo y al exterior, y por otro lado, al mismo tiempo que estoy despierto a mí mismo y al exterior, mantenerme despierto a la presencia de Dios más allá del interior y del exterior. Mantener esa atención a Dios presente en mí, más allá del interior y del exterior, que es lo que yo descubro en la fase de oración, de silencio, esto es lo que permite que mi sensibilidad, mi intuición, mi mente, mi afectividad estén captando las cosas desde una perspectiva correcta. Porque por ser todo voluntad de Dios, quiere decir que lo mismo es voluntad de Dios mi motivación mental que mi motivación instintiva. Pero ¿cómo organizar esas varias motivaciones o impulsos que tengo yo dentro? En un momento dado en que tengo deseo de algo, pero al mismo tiempo tengo posibilidad de otras cosas, ¿cómo elegirlo mejor? Pues bien, para poderse situar en esta posición desde donde elegirlo mejor, por un lado he de vivir con realismo, presente yo, en mi interior, en lo que hay en mí, de deseo, de miedo, de aspiración, de conocimiento, y viviendo con realidad lo exterior, esto es una percepción objetiva, crítica, serena, correcta, del exterior. Y todo esto manteniendo esa atención a Dios presente en mí, más arriba, de esto que percibo del exterior y de esto que siento en mi interior. Y es precisamente por este Dios que está, diríamos, más allá de lo de dentro y lo de fuera, lo que permite ver la perspectiva correcta de las cosas, interior y exterior. Cuanto más desde arriba y desde mi centro yo pueda organizar, pueda vivir cada situación de mi vida, más correcta será cada decisión y cada acción. Cuando yo dejo de estar arriba para estar abajo, es cuando lo inferior va en contra de lo superior. Y entonces yo me siento que he fracasado, que he fallado. Mientras yo me mantenga arriba, entonces podré ver el orden correcto de las cosas. Podré ver en qué momento es correcto dar paso a lo instintivo
dar paso a lo afectivo o dar paso a lo mental o dar paso a lo que es un deber, aunque represente un sacrificio de algo, o al contrario, buscar algo para mí en lugar de algo que podría hacer en otras direcciones. Esta medida nunca la podemos hacer nosotros con nuestro pensamiento, porque cuando la hacemos con nuestro pensamiento nunca es correcta, nunca da plena satisfacción. Satisface un nivel pero no satisface el otro. Solamente se produce ese tono y ese tino en elegir el tono de las cosas cuando yo ante cada cosa me mantengo todo yo disponible pero desde arriba, sin negar nada pero sin afirmar nada. Entonces cada situación, al vivirla desde arriba, me dará interiormente la nota exacta de lo que es mi respuesta. No es en virtud de un alambicaje mental, no es de ninguna fórmula especial, precisamente de trascender las fórmulas y los hábitos. Yo he de aprender a ver cada situación como única, como nueva, en la que trato de descubrir en cada situación cuál es mi verdad en relación con la situación. Y esto será mi respuesta auténtica, esto será la respuesta que Dios me está empujando a dar. Lo que está de acuerdo con mi autenticidad, con mi centro. Y aunque mi centro está conectado con todos los sectores, cada situación, cuando yo los vivo desde el centro, da la respuesta correcta, exacta. Es estar sintonizado en esta zona de autenticidad, que es la zona que está junto con Dios, que es la zona donde Dios y yo nos unimos. Es ahí donde está la piedra de toque. Y entonces yo no he de razonar, simplemente he de estar ahí presente y dejar que desde ahí se produzca la respuesta. Y esta respuesta nunca fallará. Lo que sí puede fallar es el estar ahí, el conseguir estar ahí, y eso es lo que requiere, sí, un aprendizaje. No cabe duda que Dios está en a través de los niveles. Dios se expresa a través de todo lo que es. Todo lo que es expresión de Dios. Entonces, en el caso concreto es en un plano místico. Y nosotros tengamos unos modos mentales determinados. ¿Hemos de romper estos modos mentales? ¿O hemos de expresarnos Dices que si Dios se expresa a través de todos los niveles y en un momento dado se expresa a través de un nivel físico, ¿qué pasa con nuestros módulos mentales? Nuestros módulos mentales hemos de ver en qué medida son módulos que están polarizados, que están de acuerdo, armonizados con esta zona de autenticidad. Si son simplemente unos módulos que están ahí porque el tiempo los ha ido acumulando automáticamente, entonces hemos de aprender a mirarlos para, diríamos, actualizarlos. El famoso aggiornamento del que tanto se habla, hemos de empezarlo por nosotros mismos antes de intentar actualizar nada del exterior. Por lo tanto, yo he de ver si mis ideas, mis hábitos mentales, los valores que yo acepto ya como evidentes, si realmente son evidentes. Y esto lo podré hacer cuando yo, ante cada situación, me obligue a estar yo presente y a ser yo quien trate de descubrir mi verdadera respuesta. Cuanto más esté yo presente, más descubriré si mis ideas están de acuerdo o no con esta intuición mía de mí mismo frente a la situación. En cambio, cuando yo no estoy presente a mí mismo, cuando me dejo llevar por lo fácil, por lo habitual, entonces es cuando yo no puedo examinar
si mis ideas, mis costumbres, mis hábitos son correctos o no lo son. Quizás fueron correctos un día, pero después han quedado ahí y hoy día son completamente incorrectos. Pero es precisamente esa actitud de crear en cada momento mi respuesta, de descubrir en cada momento lo correcto, lo que permitirá descubrir lo que no es correcto en mis costumbres, en mis hábitos. Y esto, manteniendo esta actitud, repitiéndola una y otra vez, permitirá ir rectificando todas mis ideas, todos mis modos mecánicos de actuar en todo. Por lo tanto, este problema se ha de resolver, no se resuelve en 24 horas, pero sí se va resolviendo cuando uno va viviendo en esta tónica de presencia a sí mismo y a Dios.